Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estoy repasando el artículo de estudio número 13 de la Atalaya de marzo de 2024. El título del artículo de estudio de esta semana es Confíe en que tiene la aprobación de Jehová. Sin duda, un título interesante, llamativo, nos hace reflexionar. Bueno, como ya venimos haciendo desde la semana pasada, tenemos la bonita costumbre de subrayar los puntos más positivos de cada artículo de estudio de la Atalaya que se estudian en las reuniones semanales de los testigos de Jehová. Confíen que tiene la aprobación de Jehová. Yo me pregunto, ¿alguien puede dudar de que tiene la aprobación de Jehová si realmente es un cristiano verdadero? Porque todos sabemos qué clase de conducta tenemos en nuestra vida privada y en nuestra vida pública. Y cuando uno está haciendo las cosas correctamente conforme lo enseña la palabra de Dios, la Biblia, uno debería de tener la absoluta convicción, la total e inequívoca fe en que uno tiene la aprobación de Jehová. Así que llama mucho la atención que el esclavo nombrado vea oportuno desarrollar este tema, confíe en que tiene la aprobación de Jehová. Da a entender como que a algunos testigos de Jehová les hace poner en duda que puedan tener la aprobación de Jehová. Es interesante que este artículo de estudio muestra algunos problemas que suelen tener quienes sienten que no tienen la aprobación de Jehová. Problemas que podríamos calificar de problemas de salud mental, pero lo vamos a analizar a continuación. Lo interesante es que, y esto quiero resaltarlo, cuando uno tiene una conducta cristiana íntegra, cuando uno obedece fielmente las escrituras, uno debe tener la plena seguridad de que tiene la aprobación de Dios. Cualquier cosa que no sea eso, ya sabemos de quién procede, de Satanás y de sus millones de demonios que andan por el mundo tratando de influir negativamente en nuestra espiritualidad. Hay que rechazar ese tipo de pensamientos. Pero hay un pensamiento que sí me gustaría compartir con ustedes. Es el del Salmo 149, verso 4. Mire, acompáñenme por favor. Tenga la bondad al Salmo 149, el verso 4. Dice, porque Jehová está complaciéndose en su pueblo. Hermosea a los mansos con salvación. Bueno, sabemos quién es el pueblo de Dios. Lo dice la propia Biblia, Apocalipsis capítulo 7. Los cristianos ungidos y la gran muchedumbre. Ese es el pueblo de Dios que existe durante esta época de la historia en la cual vivimos, la parousia, o la presencia de Cristo en calidad de rey nombrado por su Padre Jehová. Los cristianos ungidos y la gran muchedumbre, que somos el pueblo de Dios, tenemos que tener esta absoluta seguridad que declara el Salmo 149, verso 4, que Jehová se complace en su pueblo. Los cristianos teócratas sabemos que Jehová nos aprueba si realmente obedecemos las escrituras, tenemos una fe absoluta en ella y hacemos las cosas que a Jehová le agradan. Tenemos que demostrar en nuestra conducta diaria que tenemos fe en Jesucristo,
tenemos que habernos ya bautizado, que es el símbolo público de nuestra dedicación a Dios. Es una forma pública de decir, estamos consagrados a obedecer a Dios el resto de nuestras vidas. Por ejemplo, quien les habla lleva casi 21 años bautizado. Y aunque durante muchos años serví fielmente en la congregación de los Testigos de Jehová y luego me retiré por diversas situaciones de índole personal, pero finalmente volví a reincorporarme a la adoración pura, esta vez en la congregación cristiana teócrata. Así que cada quien en su experiencia, en su trayectoria de vida, puede dar fe que ha tenido una conducta que contra viento y marea se ha esforzado por hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice el Salmo 25:14 respecto a los que nos esforzamos por hacer la voluntad de Jehová. Salmo 25:14. Acompáñenme por favor al Salmo 25:14. Dice: la intimidad con Jehová pertenece a los que le temen, también su pacto, para hacer que lo conozcan. Así que Jehová deja claro que solo los que tenemos un temor respetuoso de su precioso y santísimo nombre, solo los que tratamos de imitar sus magníficas cualidades y lo obedecemos, son los que vamos a tener intimidad con Él, cercanía. Dice también su pacto para hacer que lo conozcan. Bueno, los cristianos ungidos estamos dentro del nuevo pacto. El apóstol Pablo en su carta a los Hebreos dijo que este nuevo pacto implica que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Entonces, nosotros podemos decir que estando dentro del pacto de Dios, de ese nuevo pacto que reemplazó al del antiguo Israel, realmente nos ha hecho conocer a Jehová, porque la ley de Dios está sobre nuestros corazones, como cristianos ungidos. Así que podemos decir con total seguridad que el resto de cristianos ungidos que hoy vivimos en la tierra, que formamos parte de este nuevo pacto que declara la Escritura, nos ha permitido conocer la intimidad con Jehová, conocer sus pensamientos. Y sabemos muy bien lo que Jehová piensa sobre muchas cosas. Y eso, añadido a que nos esforzamos día a día por, dentro de nuestras posibilidades, hacer lo mejor posible la voluntad de Jehová, nos hace tener la seguridad de que Jehová nos aprueba. Ahora, ¿de qué maneras nos demuestra Jehová que está contento con nosotros? Bueno, en este artículo de estudio realmente hay aspectos muy positivos y muy interesantes en sentido espiritual que vamos a analizar porque realmente nos puede aportar mucho a nuestra espiritualidad y nos van a ayudar a entender que hay evidencias en nuestro día a día que demuestran que Jehová está feliz con nosotros. Ahora, ¿por qué algunos dudan de que Jehová los aprueba? Bueno, me llama muy poderosamente la atención que este artículo de estudio menciona algunos problemas que, como dije al comienzo de esta disertación, tienen relación con problemas de salud mental, por ejemplo, problemas de autoestima o sentimiento de culpabilidad o sentimiento de inutilidad. Es decir, hay quien siente que nada de lo que hace es suficiente. Bueno, estos son problemas de salud mental. Estos son problemas psicológicos, emocionales, que necesitan la ayuda de un especialista, de un profesional en salud mental. Y no faltará quien diga, pero bueno, es que ¿para qué acudir a un psicólogo si Jehová es el principal psicólogo que tenemos? Bueno, entonces, por esa misma lógica, también diríamos que Jesucristo es el mejor médico que ha existido nunca, porque Él sanaba a los enfermos y hasta resucitaba a los muertos.
Pero por eso vamos a decir no acudamos al doctor para tratar nuestras dolencias, ¿verdad? Que sería algo absurdo. ¿Acaso no lo hacen los testigos de Jehová de acudir al doctor, al médico, en un hospital, en un centro sanitario, cuando tienen problemas de salud? Por supuesto que van. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una dolencia física y una dolencia psicológica? Siguen siendo problemas de salud que deben de ser atendidos por los profesionales. Entonces, tristemente, existe una idea totalmente negativa, una idea que es antibíblica, que es que no acudas a un psicólogo, porque Jehová es el psicólogo. No sé qué le tienen los testigos de Jehová al psicólogo, pero son profesionales de la salud mental. Más allá de las ideologías o de creencias que pueda tener ese especialista de la salud mental que probablemente no compartamos porque eh, tenga una mentalidad o un pensamiento totalmente diferente al que establece la Biblia, pero nosotros acudimos a él por sus conocimientos profesionales, que es lo que nos interesa. Y necesitamos de su ayuda si es que tenemos este tipo de problemas de salud mental. Así que si usted se siente con problemas de autoestima, con sentimiento de culpabilidad o de inutilidad, acuda a un profesional de la salud. Acuda a un profesional de la salud. No sienta temor o vergüenza porque nadie está libre de problemas de salud, sea de índole psicológica, emocional o física. Pero también me llama muy poderosamente la atención que al comienzo del párrafo 4 dice, muchos de nosotros, dicen los editores de esta revista, hemos tenido problemas de autoestima desde pequeños. Bueno, tengo muy claro que dentro de los testigos de Jehová existen muchos problemas de salud mental. He estado 23 años dentro de ellos y he conocido a no pocas personas con graves problemas mentales. Y no quiere decir que estén locas o que no tengan, digamos, los cabales bien puestos, ¿no? Tú los tratas y parecen personas con juicio, personas saludables, pero tienen problemas y desórdenes emocionales muy profundos, problemas de autoestima, problemas de narcisismo, de superioridad sobre el otro, problemas de comportamiento antisocial, de ser personas conflictivas o de ser personas muy criticonas, de ser personas muy negativas y belicosas, problemáticas, un largo etcétera. Claro, esos son problemas de salud mental. La Biblia no nos va a ayudar a solucionar los problemas de salud mental porque la Biblia es un libro espiritual, religioso. Para cuestiones de salud mental hay que acudir a los profesionales. Ahora, es cierto que hay problemas de salud mental que pueden afectarnos espiritualmente. Eso es justamente lo que este artículo de estudio de la Atalaya intenta de alguna manera de ayudarnos. Por ejemplo, hay una ayuda espiritual que está en la Biblia para quien pueda tener este tipo de problemas de salud mental. Esa ayuda la dijo el propio Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 44. Le invito amablemente a su lectura. En Juan 6, 44. Mire lo que dice aquí la Biblia. Dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga, y yo lo resucitaré en el último día. Así que a todos nosotros, sean que estemos sanos o que padezcamos de algún problema de salud mental, nos viene bien saber que si estamos adorando a Dios, es porque su Hijo Jesucristo nos ha atraído hacia esa adoración pura. Entonces Él ha visto buenas cualidades en nuestro interior. Por esa razón somos valiosos a sus ojos. Quizás usted, igual que yo, pues lleva mucho tiempo sirviendo fielmente a Jehová. No faltará aquel que en su soberbia diga, pero usted, Javier León, quien les habla, no ha llevado mucho tiempo sirviendo fielmente a Jehová.
porque usted se salió de los testigos. Bueno, ese es su pensamiento prejuicioso, porque usted en su miopía visual piensa que no se puede servir a Jehová estando fuera, como si no hubiera nunca adoración pura antes de que existiera la organización religiosa Testigos de Jehová, como si la Biblia solo hubiera existido al mismo tiempo que los Testigos de Jehová. Me parece que no, me parece que estáis muy equivocados quienes piensen de esa manera. Lo cierto es que Jesucristo dijo hace 2000 años atrás: estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Así que durante todos estos más de 20 siglos que han transcurrido, siempre han habido cristianos verdaderos, aún con la proliferación de la gran apostasía en los siglos pasados. Y son cristianos que tienen esperanza, bueno, que han muerto con la esperanza de vivir en el cielo y que ahora están en el cielo. Así que servir a Jehová se ha servido durante siglos. Pero claro, cuando hay actitudes antibíblicas, pues se tienen ese tipo de pensamientos. Eso es una mala tendencia, ¿sabía usted? Andar juzgando a otro. Júzguese usted a sí mismo. No me juzgue a mí, si yo no significo nada para usted. Júzguese usted a sí mismo para ver en qué está fallando, para mejorar, para ser una persona cada día mejor. Si usted lleva mucho tiempo sirviendo fielmente a Jehová, siga luchando contra sus malas tendencias, que seguro que las tiene, igual que yo. Nos corresponde seguir mejorando. Nadie tiene aquí razón para jactarse de nada. Usted no tiene razón para jactarse si lleva más tiempo sirviendo a Jehová que yo. O sea, tal vez ha tenido algún puesto de responsabilidad mayor que lo que yo haya podido tener cuando estuve dentro de los testigos de Jehová. Nadie puede tener razón para jactarse. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que en su época llegó a ser misionero, incluso superintendente, anciano, viajante, él se sentía el menor de los apóstoles, incluso el peor de los pecadores. O sea, el apóstol Pablo tenía un punto de vista bastante humilde de sí mismo. Y aunque él no era parte del grupo de ancianos y apóstoles de Jerusalén, escribió 14 cartas inspiradas por Dios. Dio alimento espiritual. O sea, Pablo no era cualquier persona. Era uno de los grandes de la congregación, pero su punto de vista sobre sí mismo era bastante humilde. Nosotros tenemos que tener algo muy claro. Nuestro Padre Celestial Jehová promete perdonarnos si nos arrepentimos. Eso es una verdad bíblica innegable. Miren lo que dice el Salmo 86.5. Mire, acompáñeme al Salmo 86.5. Dice: porque tú, oh Jehová, eres bueno y estás listo para perdonar, y la bondad amorosa para con todos los que te invocan es abundante. Jehová es abundante en bondad amorosa. Él es bueno, Él está listo para perdonar, pero tenemos que arrepentirnos si es que hemos cometido pecados. El arrepentimiento tiene dos requisitos para que sea arrepentimiento de verdad. Primero, hay que lamentar en nuestro corazón haber cometido esa gran ofensa contra Jehová. El cristiano que verdaderamente está arrepentido se siente mal de corazón por haberle hecho esa mala acción a Jehová, que es el pecado grave. Y segundo requisito indispensable para tener arrepentimiento es la firme decisión de nunca más volver a cometer ese mal y demostrarlo con las acciones. Esos son los dos requisitos para demostrar arrepentimiento. Si uno los cumple, cada quien puede examinarse, puede estar seguro que Jehová lo ha perdonado y que Jehová le da su aprobación y su bendición. Colosenses capítulo 2, versículo 13 declara, entre otras cosas, que Dios bondadosamente nos perdonó todas nuestras ofensas. No dice una o dos, dice todas. Porque la sangre de Cristo
que es preciosa, que es santa, que es la de un cordero inmaculado, que es la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado, siempre y cuando, como digo, nos arrepintamos. Salmo 86:5. Conseguir la aprobación de Dios debe ser lo más importante para nosotros en la vida. Para Jehová, lo que hacemos por Él lo valora muchísimo. Por ejemplo, de entre todas las cosas que hacemos por Jehová, el predicar, la importantísima obra de dar testimonio, es algo que Jehová valora bastante. Ahora, recordemos, un cristiano teócrata, bueno, no solamente se va a contentar con predicar, tiene que esforzarse por practicar lo que predica. Es inconcebible que uno salga a predicar si en la intimidad está haciendo cosas contrarias a lo que uno predica. Y por supuesto, la predicación, aunque es una obra muy importante, por supuesto, Mateo 28, 19 y 20, no es menos importante el hacer el bien a los demás. Porque podríamos ser grandes predicadores, pero si no ayudamos a los más desfavorecidos, que en nuestro entorno vemos la necesidad que tienen de nuestra ayuda, ¿de qué sirve esa prédica? ¿De qué sirven esas grandes alabanzas que salen por nuestra boca? El cristiano teócrata tiene que tener la misma importancia en su vida, la predicación y el hacer el bien a los demás, sobre todo a los más necesitados. Ahora, ¿de qué maneras Jehová demuestra que está contento con nosotros? Bueno, Él se vale de varios medios. Por ejemplo, el más importante de todos, como no podría ser de otra manera, es a través de la Biblia, de su sagrada palabra. A Jehová le encanta mostrarles a sus siervos que los quiere y los aprueba. ¿Cómo demuestra Jehová este cariño por nosotros? Lo hace, entre otros medios, por las páginas de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en Juan 16, 27 dice lo siguiente: porque el Padre mismo les tiene cariño, porque ustedes me han tenido cariño a mí y han creído que salí como representante del Padre. Jehová, en Hechos, capítulo 11, si mal no recuerdo el versículo 26, Hechos 11, 26, efectivamente, aquí la Biblia es muy clara. El pueblo de Dios tiene que llamarse cristiano. Ese es el nombre que Dios quiere que tengamos, con el que se nos debe de identificar como cristianos. Es cierto, hay muchas clases de cristianos. Los hay falsos y los hay verdaderos. Y de los falsos sabemos que hay muchas variedades. Nosotros nos identificamos como cristianos teócratas porque apoyamos la teocracia, el reino de Dios. Y ese reino está encabezado por Cristo, que es el rey de ese reino. Nosotros le tenemos cariño a nuestro Rey Jesucristo. Y debido al cariño que le tenemos, Él nos asegura que el Padre también nos lo tiene. Porque nosotros no solamente decimos de boca amamos a Cristo como nuestro Rey, demostramos por nuestras acciones que apoyamos a Cristo nuestro Rey. Apoyamos a Cristo, que fue quien dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13? Que hay que darle al César lo que le corresponde, el tributo, la honra, y a Dios su adoración pura. Cuando nosotros obedecemos esas palabras de Cristo y entendemos muy bien lo que realmente implica la neutralidad cristiana, que sabemos que, entre otras cosas, el cristiano verdadero tiene que cumplir con su responsabilidad de emitir un voto cuando hay elecciones, porque, señores, eso es darle honra a la autoridad. Al que pide honra, dicha honra. Al que pide tributo, dicho tributo. Romanos capítulo 13. Entonces, evidentemente, el voto es parte
de las obligaciones que como buenos ciudadanos cristianos teócratas tenemos que llevar a cabo. Eso ya es una enseñanza que se habló el año pasado, en 2023. Eso no es violar ningún tipo de neutralidad. Al contrario, eso es hacer justamente lo que nos enseñó Cristo. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Eso es lo que nos manda el propio Cristo, nuestro Rey. Y emitir un voto no viola ningún principio bíblico. Porque emitir un voto, cuando hay elecciones, que las convoca el César, no es ni asesinato, ni robo, ni adulterio, ni idolatría, ni ningún pecado grave que se le parezca. Es una acción pacífica, es legal y es parte de la honra que el César nos pide, que Cristo dijo que teníamos que dársela. Y no solo Cristo, sino hasta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Ahora, si hay apóstatas que enseñan lo contrario, bueno, nuestra autoridad tiene que ser la Biblia, como no puede ser de otra manera. Nada más que con este ejemplo que he puesto, se ve cómo Jehová nos ama. Al darnos esta sabiduría, este discernimiento tan brillante de su luz espiritual, que nos hace entender claramente su santísima palabra, la Biblia. Claro, como yo dije en una ocasión, no vamos a dar un voto a una opción política que sea de conducta profundamente antibíblica. Claro que son el mundo de Satanás, claro que unos u otros todos practican cosas antibíblicas porque están manejados por Satanás. Pero es que Cristo dijo que teníamos que darle al César lo que es de César. Entonces, evidentemente, uno tiene que hacer uso de su conciencia y ver quién de entre todos realmente merece un voto. Porque sea la opción menos antibíblica que haya y la que de alguna manera puede incluso ayudar al pueblo de Dios, mediante beneficios legales, entre otros. Uno tiene que cumplir con esa responsabilidad. ¿Que a usted no le parece de todas maneras? Bueno, pues no emita su voto. Asunto de conciencia, pero ningún apóstata le puede decir lo contrario cuando el mandato de Cristo es tan claro: al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y Pablo, por inspiración divina, dijo en Romanos, capítulo 13, al que pida tributo, dicho tributo, al que pide honra, dicha honra. La enseñanza bíblica es muy clara. Cuando nosotros tenemos muy claro lo que piensa Jehová y cómo Jehová nos guía con su Santo Espíritu, está claro que Jehová está contento con nosotros, porque tenemos el fundamento más sólido. Esto no es un ser humano que hoy en este momento le pueda decir cualquier cosa. Sí, hermano, progresa adecuadamente en el sentido espiritual. No, es la propia palabra de Jehová, que tiene más valor que lo que pueda decir cualquier ser humano que hoy viva en estos momentos. Pero claro, manifestar esta postura profundamente acorde con las escrituras genera oposición, genera pruebas. Porque inclusive dentro de la congregación de los testigos de Jehová observamos que hay quienes se van a irritar con esta clara postura que tenemos nosotros, los cristianos teócratas, en favor de las escrituras. Veamos esas pruebas como oportunidades para demostrar a Jehová que lo amamos. Que no vamos a ceder al temor al hombre, al temor a lo que puedan decir algunos testigos de Jehová que están equivocados, y no tengamos temor de ellos, sino que esforcémonos por ser leal a la palabra de Dios. Porque eso al final no solo le agrada a Jehová, no solo santificamos su precioso nombre, sino que causamos una buena impresión en quien nos ven, porque les hará meditar. Aquí lo que interesa es que seamos leales a la Biblia, a la palabra de Jehová. Leamos Santiago capítulo 1, versículo 12, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente:
Feliz es el hombre que sigue aguantando la prueba, porque al llegar a ser aprobado recibirá la corona de la vida que Jehová prometió a los que continúan amándolo. Así que, si nosotros seguimos aguantando la oposición de quienes no comparten nuestra postura bíblica, la indiferencia, las burlas, las críticas de aquellos que dividen en la congregación, Romanos 16, 17, si nosotros soportamos esas pruebas, dice que llegaremos a ser aprobados y recibiremos la corona de la vida, que está prometida para los que continúan amando a Jehová. Jehová nos promete una corona a los cristianos ungidos. Esa es una esperanza absolutamente real, absolutamente segura. Las fuerzas espirituales inicuas lo saben y van a seguir poniéndonos pruebas, dificultades de nuestro derrotero cristiano teócrata, en este camino estrecho de la vida eterna. Pero nosotros tenemos que aguantar, ser leales a las Escrituras, indiscutiblemente. Así nos critiquen, así nos expulsen de donde sea, eso es lo de menos. Nuestro amor a Jehová, a su palabra, que viene de Dios, que es inspirada, que no se equivoca. Esto no es inspirado por Dios, es una guía que nos da el esclavo nombrado, formado por cristianos ungidos que aún viven en la tierra. Y es una guía muy buena porque hay que, como estamos haciendo, analizarla y meditar en ella. Pero esto no es inspirado por Dios. O sea, esto no puede jamás tener la misma autoridad que esto. Esto siempre por encima. Siempre. Y nuestra obediencia es a esto. A mí me llama mucho la atención en las reuniones de los testigos de Jehová, cuando quien dirige el estudio de la atalaya, con qué énfasis centra la atención en una palabrita, en una expresión de la atalaya, como si fueran palabras inspiradas, como si hubiera que estar pendiente de cualquier cosa que diga cada frase, pero no son inspirados por Dios. Esto es un alimento bueno, pero no es perfecto, contiene errores. Entonces, cada cristiano en su conciencia, como hago yo ahora, tiene que analizarlo y extraer lo positivo. Y extraer lo que está realmente conforme a las escrituras. Y luego cada quien tomará su decisión. No es cuestión de que usted escuche lo que yo diga, que usted siga a rajatabla lo que yo diga. Compare con las escrituras. Use su conciencia y asuma su responsabilidad. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Cada quien llevará su propia carga de responsabilidad. Hay un texto que es muy interesante, Isaías 30, 15. Durante mucho tiempo ha estado de moda los testigos de Jehová. Pero es un texto muy bueno, como toda la escritura. Salmo 30, 15 dice, su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren confianza. Por ejemplo, acá vemos varias ilustraciones donde se nos indica que hay que tener confianza en Jehová, en su palabra, cuando la leemos y la estudiamos. A veces incluso pasando por dificultades, no estamos en ese momento leyendo las escrituras, pero alguien se nos acerca y nos dice, mira lo que dice aquí las escrituras. Como en este momento. Y eso nos anima, nos ayuda a ver que Jehová está con nosotros. También lo puede hacer mediante ancianos de congregación que realmente reúnen los requisitos bíblicos. Eso es como dice el párrafo 13, también mediante los hermanos. Jehová puede motivar a sus siervos para que nos digan palabras de ánimo justo cuando más las necesitamos, es cierto. Jehová se puede valer de hermanos dentro de la congregación cristiana teócrata que nos pueden animar con palabras de ánimo.
Entre los testigos de Jehová hay ancianos de congregación que son verdaderamente santos, de una conducta santa y limpia, pero también hay algunos que son mala hierba. Recuerde, estamos en la cosecha, en la parusía, en la presencia de Cristo. Se está separando el trigo de la mala hierba. Bueno, a veces hay mala hierba en la congregación. No porque los ángeles la hayan metido, sino porque cuando era buen trigo entró y luego se volvió mala hierba. Porque algunos, cuando tienen el poder, se corrompen. Dejan de orar a Jehová. El nombramiento no hace a la persona. Lo que lo hace es su conducta de fiel integridad a Jehová y a su santísima palabra, la Biblia. La persona que cae en el pecado grave de la esclavolatría, así le llamo yo, la esclavolatría. ¿Qué es la esclavolatría? La adoración al esclavo. Esa obsesión con el esclavo nombrado. No, señores, el esclavo nombrado es una guía que Cristo ha puesto en nuestros tiempos para alimentarnos en sentido espiritual, para guiarnos, pero de tenerlo como un instrumento, una guía útil, a tener en cuenta a un objeto de veneración y adoración, que cada palabrita, a ver cómo la analizamos. Mire, yo así era cuando era testigo de Jehová y tuve malos resultados. Pagué graves consecuencias por caer en el pecado grave de la idolatría, de la esclavolatría, de esa adoración al esclavo. Y ya incluso llegaba una época en ese tiempo que yo esperaba que el esclavo tuviera que decir algo en algún artículo que realmente fuera para solucionar mis problemas. Y no, llegué a entender que no, que es una guía, pero el esclavo no te puede solucionar la vida. Uno tiene que asumir su responsabilidad y tomar sus decisiones conforme a su conciencia cristiana, como dice Pablo en Romanos. Entonces, no podemos esperar que el pecado grave de la esclavolatría, de la adoración al esclavo, nos vaya a solucionar los problemas, porque justamente es un pecado grave que Jehová no aprueba. Y uno dice, ¿pero qué cosa estás diciendo, Javier? ¿Cómo se puede adorar al cuerpo gobernante, al esclavo? Es que se adora, es que se le adora, se le venera. No le extraña que en algunas décadas veamos que se le quemen incienso, velitas, estampitas, porque a ese camino llegan. Porque los comentarios es adulación, veneración, exaltación, no doble honra, como dice Timoteo a los que llevan la delantera. Ahí se le habla de triple, cuádruple, quíntuple honra. Se ora más por el cuerpo gobernante que por aquel pobre hermano que está pasando frío y hambre y desnudez en las alturas de los Andes, en Latinoamérica, que no tiene para comer y aún así es fiel a Jehová. Se ora más por los que están bien alimentados y abrigados en Nueva York, Estados Unidos, que por los que están en las alturas de los Andes, pasando miseria. Y también son fieles a Jehová. Pero nadie se da cuenta de ese pecado grave. Y Jehová es muy claro en las Escrituras. Él detesta la idolatría. Pero a algunos no les importa. Solo dicen, no, no, no. Estoy en el pueblo de Dios, sí. ¿Cuántos israelitas de la antigüedad estaban en el pueblo de Dios? Y Jehová los exterminó. ¿O ya no se acuerdan? En los tiempos de Moisés. Claro que Moisés llevaba la delantera y había que respetarlo, pero Moisés era el hombre más manso que había. ¿Cuántos mansos conoce usted que llevan la delantera? Que realmente son humildes de corazón. ¿Acaso se puede decir humildad cuando en un artículo de la Atalaya se dice, aquel hermano era cristiano ungido, ya murió y hoy ya ha recibido su recompensa celestial? Yo me pregunto, ¿acaso Jehová les ha revelado que ese hermano en particular, cristiano ungido, ya obtuvo su recompensa celestial? ¿Y qué tal si tuvo deudas pendientes con Jehová, pecados ocultos? No, porque se hubiera evidenciado en su conducta. El que tiene pecados ocultos no progresa espiritualmente. Eso es muy relativo, le diré. Si somos fieles y prudentes, esperemos en Jehová
Él determinará quién resucita y quién no. Si somos fieles y prudentes, no adulemos ni exaltemos al esclavo nombrado. Tengámosles respeto, por supuesto. Sigamos su guía, por supuesto que sí, pero sin adorarlos. La adoración solo le pertenece a Jehová, ni siquiera a Cristo, que dio su vida por nosotros. Meditemos muy bien en eso. Muchas veces las palabras amables de otros reflejan la aprobación de Jehová. Por supuesto, cuando hay hermanos santos que rebosan de amor, de cariño, y nos comparte una palabra de ánimo, realmente eso es de agradecer. El Salmo 10:17 dice que el deseo de los mansos ciertamente oirás, oh Jehová, prepararás el corazón de ellos, prestarás atención con tu oído. Jehová cumple nuestros deseos cuando están conforme a su palabra. Y muchas veces el deseo que tenemos es una palabra de ánimo, de aliento. Bueno, Jehová lo hace. Motiva a hermanos de conducta santa para que nos animen. Por ejemplo, una persona, ¿cómo demuestra que realmente tiene la aprobación de Jehová? Cuando tiene el Espíritu Santo en operación en él. ¿Cómo se demuestra la acción del Espíritu Santo en uno? Mediante el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Ahí describe las cualidades que tiene que demostrar nuestra personalidad como prueba irrefutable de que el Espíritu Santo opera en nosotros. ¿Qué cualidades? El amor, el gozo, la paz, la gran paciencia, la esperanza. Cuando un cristiano expresa cariño, convicción a su esperanza, es una cualidad del fruto del Espíritu Santo de Dios. Pero vemos algunos apóstatas que están dentro de los testigos de Jehová, que de vez en cuando siempre me escriben, ¿no?, en la caja de comentarios y me dicen: ten cuidado con tu esperanza celestial, examínatelo. Atacan la esperanza, se da cuenta. Entre los testigos de Jehová, eso es otro pecado grave muy común entre ellos. El atacar la esperanza de los cristianos ungidos. El tratar de convencerlos de que están equivocados. Pero resulta que la persona, como cristiano teócrata, que manifiesta la bella esperanza que Jehová le ha dado, sea la de vivir en el cielo o en la tierra, esa manifestación de la convicción en la esperanza de vida eterna que Jehová le ha dado, eso es un fruto del Espíritu. Pero no falta el apóstata que dice: examínate tu esperanza. La persona que ataca a los ungidos es una apóstata. Es decir, la que ataca la esperanza celestial que tiene. Eso es una apóstata. De esos hay muchos dentro de los testigos de Jehová. Y esto no lo digo porque yo quiera dividir a la congregación, digo porque son los hechos. Esa mala hierba tiene que salir de la congregación. ¿Que no sale de la congregación? Bueno, sabemos que habrá levadura que la permita. Por eso será que durante estos 10 años que han pasado, los testigos de Jehová no son capaces de superar 1 millón entre sus miembros, porque apenas son 800.000 los que se han bautizado en estos últimos 10 años, pero qué extraño, ¿no? Porque si todo fuera bien, deberían de entrar a raudales. Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 4. Lo dejo para la reflexión. Otras cualidades del fruto del Espíritu: la benignidad, la bondad, la fe. Esa fe, dice que la fe es un fruto del Espíritu. La fe solo se puede obtener gracias al Espíritu de Dios. Esta firme convicción que uno tiene a las verdades bíblicas solo puede provenir de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. Pero aquellos que no tienen fe, ¿qué es lo que hacen? Ingresan a este tipo de vídeos para murmurar, para criticar,
para sacar faltas de donde realmente no las hay. Porque todo lo que hablamos es conforme a las Escrituras. Porque les duele la denuncia. Les duele que la luz de las Escrituras delate sus obras oscuras de pecado. Y muchas veces de pecado grave. Les duele ver que alguien como yo pueda tener una fe tan fuerte, a pesar de tantos años de estar fuera de los testigos de Jehová, a pesar de haber sido víctima de difamaciones de la peor calaña, y que Jehová me dé su Santo Espíritu día tras día. Les duele y quisieran verme en lo peor, en lo más bajo, para así confirmar su teoría antibíblica, sus ideas apóstatas, de que si no estamos dentro de ellos, ya te arruinaste espiritualmente. Cuando resulta que esto ha existido por siglos y por miles de años, pero la soberbia es infinita. La pasibilidad y el autocontrol. No es fácil el autocontrol. Yo estuve 7 años que no tuve autocontrol, que deseaba descargar esa frustración que tenía por tantas injusticias vividas dentro de los testigos de Jehová. Es curioso, ¿no? El pueblo de Dios. Pero en los últimos años Jehová poco a poco me ayudó a entender, Javi, trabaja en el autocontrol. Y gracias a esta cualidad del fruto del Espíritu Santo, tuve la voluntad de eliminar más de 300 vídeos que hice sobre cuestiones antibíblicas. Autocontrol. No cualquiera hace eso. Más de 300 vídeos implican varios años de trabajo. Amor a Jehová y a su palabra. Aunque muchos no lo valoren. Pero no importa. Estamos por Jehová. Recordamos que dijimos al comienzo del apóstol Pablo que era un hombre humilde, se consideraba el más pequeño de los apóstoles, el peor de los pecadores. Ni siquiera era parte de ese grupito de apóstoles y ancianos de Jerusalén, pero aún así inspirado por Dios. Escribió 14 cartas. Dio alimento espiritual al tiempo de vida. Yo me siento muy identificado con el apóstol Pablo, porque Pablo no era parte de ese grupito que hoy se le llama el cuerpo gobernante del siglo I, pero aún sin ser parte de ese grupito de apóstoles y ancianos de Jerusalén, y Pablo dio por inspiración divina 14 cartas. Yo no formo parte del cuerpo gobernante, pero sin embargo Jehová me usa para dar este alimento espiritual. No por mis medios, gracias al Espíritu de Jehová. Bueno, ahora está en que cada uno quiera aprovechar estas bendiciones, estas herramientas que Jehová nos da. Otra prueba de que Jehová nos aprueba es su Espíritu Santo, como ya hemos visto. Las cualidades que tenemos que demostrar en nuestra conducta para demostrar que el Espíritu Santo está con nosotros. Por ejemplo, Mateo 12:18 declara: mi siervo a quien escogí, mi amado a quien mi alma aprobó, pondré mi espíritu sobre él y aclarará a las naciones lo que es la justicia. ¿Usted se prepara el estudio de la Atalaya? Mire, prepáreselo, porque hay cuestiones interesantes, ¿eh? El sentido espiritual podemos sacarle mucho provecho. Nosotros tenemos que demostrar en nuestra vida las cualidades del fruto del Espíritu Santo. Cuando en nuestra vida se ven reflejadas estas cualidades de la página 29, el fruto del Espíritu, podemos tener la plena seguridad de que Jehová está con nosotros. Aunque otros crujan sus dientes. Otra prueba de que Jehová está con nosotros, que nos da la capacidad
de dar testimonio de su precioso nombre, de predicar las buenas nuevas. Primera Tesalonicenses 2:4 dice, hemos sido probados y reconocidos por Dios como aptos para tener encomendadas a nosotros las buenas nuevas. Así hablamos como agradando a Dios, que prueba nuestros corazones. Qué interesante, porque en ese texto dice, hemos sido probados y reconocidos por Dios como aptos. Es decir, para ser apto tenemos que superar unos requisitos previos y demostrar nuestra idoneidad, que estamos probados para recibir ese visto bueno, ese apto. Jehová nos ha entrenado durante muchos años en nuestra vida. Nos ha probado para ver si tenemos la capacidad de poder dar las buenas nuevas. Entonces, si nosotros somos capaces de predicar, es una prueba de que Jehová está con nosotros. En pocas palabras, yo no podría hacer este vídeo si Jehová no estuviera conmigo. Esto es fruto del Espíritu Santo. Por supuesto que también lo es cuando un testigo de Jehová o un cristiano teócrata va por la calle o de casa en casa y predica y da testimonio. Eso es otra prueba de que Jehová está con nosotros. Pero en este sentido yo hago una reflexión. ¿Cuánto tiempo invierte usted en predicar realmente? Ah, bueno, dirá alguno, yo predico bastante porque mire usted, hermano Javier, yo voy a las salidas para la predicación, allí pues, nos dan una charla de un texto bíblico, del examinando las escrituras diariamente, de alguna instrucción de la literatura del esclavo y bueno, nos dan instrucciones y luego vamos por la calle y voy hablando con mi compañero sobre los chismes de la congregación o sobre los chismes de mi familia, en fin, cualquier curiosidad de nuestras vidas privadas. Bueno, ustedes deben saber que nada de eso es tiempo aprovechado en dar testimonio. Todo eso es una pérdida de tiempo. No, pero hermano Javier, es que yo también, mire usted, yo también voy a las casas. Toco una puerta, pasan 2, 3 minutos, toco otra puerta. Bueno, a las finales en toda la mañana he dedicado 3 horas, pero solo pude hablar con 2 personas. ¿De verdad has predicado 3 horas? No lo creo. Lo más razonable es pensar que solamente has podido predicar los 15, 20 minutos que has conversado con esa persona o ese par de personas con el que has podido dar testimonio. El resto del tiempo ha sido una absoluta pérdida de tiempo entre tocar puertas que nadie te atendió, chismorrear con tu compañero durante el trayecto o escuchar instrucciones repetitivas hasta el cansancio. Nada de esto es en sí malo, no es en sí malo, porque cada quien usa el tiempo como mejor crea conveniente, pero si hablamos de aprovechar el tiempo en dar el testimonio, ¿por qué no vamos directamente a las personas? No, es que el método bíblico es de dar testimonio de casa en casa. Y es cierto, es que claro, en los tiempos bíblicos el estilo de vida implicaba que la gente estaba en casa mucho tiempo. Los apóstoles no querían aporrear puertas, lo que querían era encontrar a la gente que estaba detrás de las puertas, para llegar a la gente con el mensaje de la palabra de Dios. ¿Nosotros qué hacemos en este siglo XXI? Si vemos que ya no hay suficientes personas que pasen demasiado tiempo en casa, mayormente están en las calles, en los negocios, en otros lugares, tendremos que ir a donde está la gente. Esa es una manera realmente de dar testimonio. Y así se prueba que uno tiene encomendada las buenas nuevas, cuando uno realmente va a la gente. Pero si me vas a decir, no, yo soy precursor regular, dedico 70 horas al mes, bueno, ahora creo que son 50. ¿Y cuánto tiempo de ese dedicas realmente a hablar a la gente? Porque si invertimos el tiempo en ir al territorio, en venir, en tocar puertas que nadie te abre, ¿realmente has dado testimonio? Bueno, es que hermano Javier, usted es muy radical, porque claro, es que así entonces, bueno, pero es que cuando uno lee las escrituras, el apóstol Pablo no aporreaba puertas, el apóstol Pablo hablaba a la gente.
Y normalmente el apóstol Pablo es curioso que cuando él predicaba iba a las plazas públicas, a los mercados, donde había gente. De casa en casa, por supuesto que también iba, pero lo principal era encontrar a la gente. Lo dejo a la reflexión. Lo que sí podemos estar seguros es que si nosotros en lo personal estamos esforzándonos por dar testimonio y por practicar lo que predicamos, Jehová está contento con nosotros. También Jehová nos aprueba si nosotros tenemos fe absoluta en el rescate de su Hijo. Eso es fundamental. La persona que no le tiene el suficiente respeto al sacrificio de Cristo no puede tener la aprobación de Jehová. El sacrificio de Cristo, que fue profetizado en las escrituras hebreo-arameas siglos antes de que viniera Cristo, ya hablaban del valor del rescate. Salmo 5.2, mire lo que dice. Salmo 5.12. Dice, porque tú mismo bendecirás al justo, oh Jehová, como con un escudo grande con aprobación lo cercarás. Bueno, está claro que Jehová bendice al justo, lo protege, cuando tiene fe en Jesús. Romanos 3.26 dice que Dios declara justo al hombre que tiene fe en Jesús. ¿Usted de corazón es cristiano? ¿O solamente testigo de Jehová? O sea, si usted solamente se concentra en dar testimonio, pero usted no tiene fe en Cristo, si usted le irrita que nosotros nos consideremos cristianos teócratas, usted tiene un grave problema con Jehová y con su Hijo Jesús, porque usted está diciendo que alguien que se declara cristiano teócrata está mal, está equivocado, no puede ser, tiene una incomodidad en su interior, porque esta persona que les está hablando no se somete a la organización como nos gustaría que se sometiera. Pero bueno, se supone que tenemos que tener fe en Cristo, en su rescate. En Romanos 3.26 nos dice, Dios declara justo al hombre que tiene fe en el esclavo nombrado, que es lo que muchos hacen, tener fe, confianza total y ciega en el esclavo nombrado. Dios declara justo al hombre que tiene fe en Jesús. Cristo es nuestro dechado, Cristo es nuestro modelo. No nos interesa los modelos humanos del siglo XXI. Los respetamos, una buena guía, pero combatamos enérgicamente el pecado grave de la esclavolatría, de la adoración, de la idolatría al esclavo. Si yo, que he afirmado públicamente que el resto de cristianos ungidos, incluido quien les habla, formamos parte del esclavo nombrado, y yo soy el primero que no quiero esa adulación, porque eso es pecado de idolatría. Ah, nuestros reyes y sacerdotes, el cuerpo gobernante, nuestros reyes y sacerdotes. Pecado grave de idolatría. A Jehová no le gusta el pecado grave de idolatría. No sé por qué lo practican con tanta afanosidad. ¿No les remuerde su conciencia? El pecado adormece la conciencia. Nosotros tenemos que tener fe en Cristo. Romanos 3.26. Si meditamos en el rescate, nosotros vamos a sentir el amor de Jehová. El amor de Jehová solo se puede sentir a través de su palabra, que es la que nos enseña a tener fe en el rescate de su Hijo. Solo así podremos tener aprobación de Jehová. Y por último, recordemos, Jehová aprueba a los que continúan amándolo. Él no está lejos de cada uno de nosotros. Hay 3 preguntas al final del artículo de estudio, muy interesante. ¿Qué respondería? Dice, ¿por qué es posible que algunos piensen que Dios no los aprueba? Algunos tienen problemas de salud mental, problemas de autoestima, sentimientos de culpabilidad e inutilidad. Yo les digo, vayan a un especialista de la salud mental. Acudan al médico. Mi respuesta a esta pregunta es clara. Filipenses 4, 6 y 7. La paz de Dios supera todo pensamiento. La fe supera todo pensamiento negativo. Si usted tiene una fe sólida,
no tendrá pensamientos negativos. Sabe que Jehová lo aprueba, si es que usted está haciendo conforme a la Escritura. ¿De qué maneras nos demuestra Jehová que nos aprueba? Se vale de muchos medios. El principal es la Biblia, pero también mediante nuestros hermanos cristianos teócratas, es decir, los cristianos verdaderos. También mediante su Espíritu Santo y el fruto que éste demuestra en nuestra conducta. Si tenemos una conducta que demuestre amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad, autodominio, autocontrol, sería una prueba muy interesante de que Jehová realmente está con nosotros. Si además tenemos la capacidad de dar testimonio, es otra prueba de que Jehová nos aprueba. Si tenemos fe en el rescate de su Hijo Jesús, es otra prueba más. Y Santiago 1.12. Santiago 1.12 es la clara respuesta a la última pregunta. ¿Por qué podemos estar seguros de que tenemos la aprobación de Dios? Porque amamos a Jehová y lo demostramos con nuestra conducta, aun cuando tengamos que soportar pruebas. Ustedes piensan de corazón, pónganse la mano en el corazón, ustedes piensan de corazón que Jehová no está conmigo simplemente porque no estoy en la lista de los que están dentro de los testigos de Jehová. ¿Usted cree que Jehová está en un despacho a ver quién está en la lista, quién no? Él dice que tiene un libro de la vida y ahí en ese libro él anota quién está o quién no. Malaquías, un texto de Malaquías que habla de eso. La pregunta es si usted está en ese libro de la vida por su conducta. Muy bien, pues creo que ha quedado muy claro los aspectos más positivos de este artículo de estudio de la Atalaya, que realmente me pareció muy interesante. Solo acercándonos a Jehová a través de su palabra, la Biblia, podremos tener intimidad con Él. Podremos serle de su agrado. La organización de los testigos de Jehová es un instrumento muy útil para acercarse a Jehová, pero no es ni muchísimo menos igual a las Escrituras, ni está por encima de esta. Si usted cree que por alcanzar un privilegio, un nombramiento dentro de la congregación, usted ya tiene algo con Jehová que el resto no tiene, se equivoca. Su fiel integridad, su fiel conducta, su amor sin hipocresía, su fiel lealtad a la Escritura, eso demuestra su integridad. Si usted piensa, bueno, no, yo sigo la instrucción del esclavo y ya con eso ya. El esclavo no es perfecto. Guiado por Jehová sí, pero es que usted no puede reemplazar al esclavo por esto. Es que yo no entiendo muy bien las Escrituras. Entonces, le oras a Jehová, le pides su Espíritu Santo para entenderla. Porque yo lo entiendo perfectamente. Las Escrituras no tienen dudas. Cuando hay cosas que no se entienden bien, se acude a lo que el esclavo publica. Pero al final, ¿a quién tenemos que obedecer? A Jehová. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.